Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a mi canal, soy la Bruja Rubia, espero que estéis genial. Hoy os traigo un interactivo en el que vamos a preguntar qué piensan los demás de ti, cómo te ven desde fuera. Antes de nada, como siempre, muchísimas gracias por vuestros likes, comentarios, muestras de cariño, apoyo, por compartir mis vídeos. Bienvenidos a los nuevos suscriptores. Si no te has suscrito, te invito a que lo hagas, a que actives la campanita para que cuando suba un vídeo te llegue la notificación. Gracias, de verdad, gracias a todos por estar ahí. También os invito a que os unáis a mi Aquelarre. Es una comunidad que he creado recientemente por un precio bastante asequible al mes. Tenéis acceso a 2 interactivos exclusivos para miembros a la semana y también el acceso anticipado a los interactivos del canal de los lunes y los jueves. Pongo también de vez en cuando encuestas para seleccionar los temas de esos interactivos exclusivos. Así que bueno, si os interesa, pues ya sabéis. Perdonadme porque estoy un poco todavía resfriada. El fin de semana pasado estuve resfriada, me ha durado unos días, así que si me notáis la garganta un poco rara, bueno, pues es por esto, ¿vale? Tema de las consultas privadas, está cerrada la agenda en octubre. Bueno, me han sucedido ciertas cosas, ahora mismo no estoy en mi mejor momento y quiero pues recuperarme, estar al 100% para daros un servicio de calidad como siempre he hecho, ¿vale? Así que tenedlo en cuenta. Os iré avisando por el canal en publicaciones cuando abra la agenda, seguramente la abriré en noviembre, pero bueno, no es seguro porque depende un poco de cómo vaya. Así que bueno, me ha parecido lo mejor, lo más coherente el cerrar la agenda porque no estoy al 100% y me gusta hacer las consultas desde las personas que las habéis hecho conmigo, pues eh, desde el cariño, desde el respeto, desde implicarme al 100% y ahora mismo pues no puedo atender las consultas como a mí me gustaría y daros el servicio que siempre os he estado dando, ¿vale? Tenedlo en cuenta que a octubre va a estar cerrada la agenda. Y bueno, en noviembre a ver cómo voy. Y os avisaré por el canal, tanto en publicaciones como en los vídeos, pues lo iré diciendo. Gracias a todos. Vamos con las opciones. La primera opción, bruja naranja, con el tarot Amber Moon. Opción número 2, bruja azul, con el tarot Sabiduría de Bruja. Y opción número 3, bruja rosa, con el tarot, me trago todo. Golden Journey, edición de luz. Os dejo unos segundos para que lo penséis. Recordad que podéis parar el interactivo si necesitáis más tiempo. También recordad que os dejo en la cajita de descripción los tiempos de cada opción y los tarots y oráculos que utilizo en el interactivo. Opción número 1, bruja naranja. Bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo te ven los demás, qué piensan de ti. Vamos a ver, opción número 1, bruja naranja, en general, cómo te ven, qué piensan de ti. Opción número 1, bruja naranja, ¿cómo te ven los demás? ¿Qué piensan de ti? Bueno, lo primero que me sale aquí es el 9 de bastos, que yo siento que los demás en general, las personas que te rodean, piensan que eres una persona muy luchador, muy resistente, porque el 9 de bastos me habla de resistencia, de aguante, de ser una persona como que ha tenido muchas batallas en su vida, ¿no? Y que siempre ha salido victorioso, victoriosa, o si ha fracasado, ha transformado ese fracaso en aprendizaje, ¿no? Porque como yo digo muchas veces, no se fracasa, se aprende. Los fracasos, la palabra fracaso yo en mi vocabulario no existe, ¿no? Porque bueno, pues al final son lecciones, ¿no?
aunque has tenido cargas, aunque has tenido pesos, aunque siempre también es verdad que eres una persona que carga mucho con tu entorno, ¿vale? Te preocupa mucho tu familia, te preocupa mucho lo que puedan decir a lo mejor de ti, te preocupa bastante también, bueno, pues que no les pase nada a tu familia, que estén todos bien, a tu entorno, a tus seres queridos. Es como que te preocupas mucho, llevas ahí un peso muy grande y es como que a veces también te dicen que tienes que bajar ese ritmo, ¿no? De control. Control en el sentido de, bueno, están todos bien, voy a preocuparme por mi madre, por mi padre o por mi familia, por mi hijo, por mi hija, por mi entorno, qué tal están, qué tal les va, necesitan algo. Eres una persona como que se preocupa mucho por los demás, ¿no? Entonces, también te dicen un poco que bajes esa exigencia, que también mires hacia ti, porque hay veces que nos olvidamos de nosotros mismos, al estar pendiente de los demás nos olvidamos de nosotros mismos, ¿no? Yo estoy ahora en un momento de mirar bastante hacia mí, porque es verdad que llevo una temporada como dando demasiado pues necesito también encontrar se necesita, ¿no? Fíjate que yo veo que a veces eres alguien que has tenido momentos duros, has tenido momentos tristes, pero que siempre al final encuentras tu lugar, tu sitio y bueno, aunque has llorado o lo has pasado mal, siempre has sido resiliente, ¿no? Eres una persona que va con la verdad por delante. Este as de espadas me habla que eres una persona muy asertiva, muy comunicadora. Puede ser que tengas algún trabajo en el sentido de que transmitas, ¿no? Si a lo mejor trabajas, pues imagínate, en la radio o en algún tipo de trabajo relacionado con la comunicación. Puede ser que seas profesora, profesor. Es como que tus palabras llegan. Eres una persona sincera, sincero. Me da igual a lo que te dediques, ¿no? En tu vida en general. Siento que lo has pasado mal, has tenido que conectar mucho con tu esencia, con tu subconsciente, con traumas del pasado, a lo mejor traumas de la infancia, pero siempre, siempre has sabido resolver todo de la mejor manera posible. Siento también que te están diciendo que eres, bueno, que te ven los demás como alguien muy resolutiva, resolutivo. Es la imagen que proyectas hacia tu entorno, ¿no? Eres una mujer, un hombre que todo lo que te estoy diciendo es como la imagen que proyectas o cómo te ven los demás, pero puede ser también cómo eres, ¿no? Porque, bueno, adáptalo. A lo mejor como te ven los demás es como tú también te ves y como tú sientes que eres, ¿no? Eres una mujer, un hombre muy empático, sensible. Puede ser que seas sobreprotector incluso con tus seres queridos, tu entorno. Eres muy emotivo, emotiva. Siento que sientes las emociones a flor de piel y que hay veces que incluso tienes que alejarte de personas porque cuando no te dan buena vibra o te cargas mucho en ciertos ambientes. A lo mejor no te gusta estar en un entorno con muchas personas porque te cargas eh, de la energía, eres como una esponja, ¿no? Absorbes todas las energías. Y siento que eres también muy intuitivo, intuitiva. No fallas cuando bueno, pues cuando transmites, eh, que me está llegando mucho, perdonadme, cuando me paro y pienso, hay veces que me llegan las cosas. Cuando haces bueno, tú opinas sobre alguien, ¿no? Pues mira, esta persona me parece buena persona, mala, o su energía no me gusta, o hay algo ahí que no me gusta, siempre aciertas, eres muy intuitiva, intuitivo. Esa energía la captas al 100%. La luna y el as de espadas aquí me hablan de que eres una persona, un alma vieja, una persona muy sabia, pero que tiene la intuición a flor de piel y también me están hablando de que captas las mentiras al vuelo. Es decir, cualquier persona que te mienta, sabes que lo está haciendo. O incluso que mienta a otras personas, sabes que no está diciendo la verdad, pero no porque por sus expresiones, no, simplemente porque captas la energía, es que captas la energía. Eres una persona también de cara al exterior que proyectas como mucha resiliencia. Es que me está llegando en esta opción mucho la palabra resiliencia. Tienes una energía como muy de creatividad, eres una persona que te gusta siempre innovar en tu vida, puede ser que a lo mejor pintes o cantes o hagas, te gusta mucho como las artes creativas, ¿no? Eres alguien como muy, muy creativa, una persona que te gusta innovar mucho. Siento que también eres muy empoderada, empoderado. Los demás te ven, ya te digo, es que a mí me está llegando mucho en esta opción la palabra resiliencia. Una persona que se ha sabido reinventar, una persona que siempre ha buscado su sitio, su hueco en el mundo, que aunque a veces no ha encajado con esa reina de copas o las emociones la han desbordado, siempre ha sabido encontrar su hueco
en el mundo siempre has sabido salir para hacia adelante, ¿no? Em, Brillas, eres alguien que brilla. De cara a la galería, eres como que transmites mucha luz con tus palabras, siempre ayudas a los demás, das muy buenos consejos y a veces te has tenido que alejar de entornos que te han perjudicado de personas, pero has resistido, has aguantado y has aprendido lecciones súper importantes en tu vida. Eres la persona que eres ahora, no serías si no hubieras vivido ciertas experiencias y eso te ha servido para ser más sabia, más sabio, para avanzar. Eres alguien que siempre lucha por un mundo mejor sin cadenas, sin ataduras, sin toxicidades. Siento que ahora mismo estás intentando conseguir la mejor versión de ti misma, de ti mismo. Eres como un ejemplo a seguir por tu entorno y por los demás, ¿no? Eso es lo que la mayoría de las personas piensan de ti. Tienes mucha pasión, pones mucha pasión en la vida, en todo lo que haces, te esfuerzas al máximo siempre para sacar tu mejor versión. Eres muy luchadora, luchador, resiliente, es que es lo que más me marca. También muy protector, protectora, como te estoy diciendo, con tus seres queridos, con tu entorno. Vas poco a poco, vas plantando esa semilla y poco a poco sabes que esto tiene que ir con paciencia. No quieres obtener los resultados o sabes que esos resultados no van a muchas veces a ser rápidamente, ¿no? Vas a obtener esos resultados rápidamente, pero tú vas poco a poco y quieres, pues eso, sacar lo mejor de ti, ¿no? Siempre. A veces has tenido que tener o sea, a veces has tenido, perdón, momentos de parón, momentos de que no puedes más, pero siempre has encontrado tu hueco, has puesto límites y yo siento que echas de menos a personas fallecidas que no están contigo, que te han marcado, pero que aunque no estén contigo físicamente, tú las sientes. Tienes un don de sentir a las personas fallecidas. Eres muy emotiva, motivo. Eres una persona que siente muchísimo. Tus seres queridos fallecidos te mandan mensajes. Siento que eh, tus ángeles, tus guías también, ¿no? Están muy cerca de ti y les sientes. Eres muy, en ese sentido, tus emociones siempre están a flor de piel, ¿no? Tienes como premoniciones, también siento, cuando a veces va a pasar algo malo o cuando crees que va a pasar algo bueno. ¿Ves? Es que me habla mucho de un ser querido fallecido, de personas fallecidas que no están contigo en este plano, pero que tú las sientes y que te mandan señales y que te mandan mensajes, ¿eh? O sea que también te dicen que estés tranquila, tranquilo, porque estas personas se comunican a veces contigo y están bien, aunque estén en otro plano, no te han abandonado. La muerte, como siempre os digo, no es el fin, es una transformación. ¿No? Entonces, pues siguen ahí contigo. Vamos a ver más. Opción número uno, bruja naranja, ¿qué piensan de ti los demás? ¿Qué piensan de ti? ¿Cómo te ven? Bueno, muy luchador, luchadora, que aunque tienes miedo, tú siempre lo superas. La frase, me gusta mucho la frase esa de alguien valiente no es quien no tiene nunca miedo, ¿no? Sino quien se enfrenta a él y supera miedos y avanza. Así eres tú. Eres una persona muy mística también, muy misteriosa. A veces siento que eres una persona muy, muy intuitiva, como te he dicho, y que conecta muchísimo con las energías, que nunca falla cuando hace alguna predicción. Siento que puedes tener sueños a veces premonitorios y estás muy conectada, conectado con la luna, te gusta mucho como el universo, pero la luna, siento que puedes estar horas mirando la luna, ¿no? Cuando es luna llena sobre todo, y te afecta mucho su energía, ¿vale? Porque siento que sí que estás muy conectada, conectado con la luna y la energía, pues el universo, las estrellas, todo eso te llama mucho la atención. Bueno, siento que para muchas personas eres un apoyo, un pilar fundamental con ese mundo. Me habla a veces de que, bueno, me habla de que tu familia es súper importante. El chakra, el primer chakra del Arcángel Miguel me habla de la familia, la estabilidad. Para ti la estabilidad es muy importante. También te dicen que a veces tienes que centrarte. Puedes hacer alguna meditación de enraizamiento, hay muchas aquí en YouTube, porque el primer chakra es el chakra de la raíz, ¿no? Y me habla ahí que puedes conectar también con ese chakra con el Arcángel Miguel que te ayudara a conectar y que, bueno, que a veces es como que estás mucho en las nubes. Yo tengo una persona como muy intuitiva y a veces se te va un poco, pues estás más conectada en los chakras superiores, ¿no? Que los inferiores. Entonces, este es el chakra que te centra, que te hace proyectar, bueno, pues también tus deseos. El chakra de la familia, de la estabilidad, del dinero, también de la economía. Así que me dicen, céntrate, conecta con ese primer chakra. El arcángel Miguel te ayudará. Puedes hacer alguna meditación, hay muchas en internet, de enraizamiento. Y si no, también me hablan
de conectar mucho con el Arcángel Miguel. Bueno, eres alguien muy familiar, es que sigo diciéndote lo mismo. Me hablan mucho de la familia, que crea lazos afectivos muy sólidos, eres una persona muy fiel, muy leal. Siento que tienes pocos amigos, pero muy buenos, y que tienes un entorno familiar que te quiere y te aprecia muchísimo, y tú a ellos, es algo muy recíproco. ¿Te gusta viajar a veces, desconectar, cambiar de aires? ¿Eres una persona que a veces, bueno, pues a lo mejor coge el coche y se marcha a dar un paseo por ahí a la naturaleza o hacer algún viaje? ¿Eres una persona como que te gusta cambiar de aires y que aunque a veces pues te han roto el corazón por ciertas circunstancias, como todo el mundo, relaciones a lo mejor de amorosas, puede ser a lo mejor el fallecimiento de algún familiar, como te he dicho antes, pero tú sigues siempre hacia adelante, pese a las hostilidades, pese a que a lo mejor no estás bien o no es tu mejor momento, siempre buscas la puerta de esa espiritualidad, conectar pues a lo mejor con tu intuición, buscar tu estabilidad, ¿no? Y tu equilibrio. Y siento que eres, te vuelvo a decir, muy resiliente, muy resiliente. Eres una persona que sabe equilibrarse y una persona que siempre encuentra, que a pesar de los miedos, dudas o de momentos que no han sido buenos para ti, siempre has sabido pues, salir de ahí y seguir hacia adelante. Eres muy fuerte, muy fuerte. A pesar de que eres muy sensible, que lo que os digo siempre, ser sensible no está reñido con ser fuerte, pero transmites como mucha sensibilidad, pero a la vez fuerza. Es una energía muy bonita la que tienes, ¿eh? Muy bonita. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué piensan de ti los demás? ¿Cómo te ven? Siento que estás muy conectado, conectada con la tierra. En muchas ocasiones hay veces que es como que también, a ver, es un poco ambiguo esto que me está llegando, porque por un lado siento que a veces piensas que eres un bicho raro en este mundo porque no conectas con ciertas cosas, la rutina, como los valores que tienen algunas personas, la forma de pensar que tienen algunas personas, las injusticias. Pero por otro lado, siento que a veces cuando vas pues a lo mejor conectas con la naturaleza muy fácil, ¿no? Y te dicen lo de el enraizamiento que te he dicho antes del Arcángel Miguel, que conectes que hagas alguna meditación de enraizamiento o que vayas a lo mejor a la naturaleza y andes descalzo, que conectes mucho con la tierra, porque siento que ahí es como que conectas otra vez contigo misma, contigo mismo, ¿no? Te viene muy bien, me refiero. Bueno, eres magia y siento que transformas situaciones negativas en positivas y siento que para los demás das consejos muy buenos y que les ayudas a seguir adelante, a ver otra perspectiva en los problemas que tienen o en alguna situación por la que están pasando dura, ¿no? Estás muy conectado con el universo, tu intuición, te lo vuelvo a decir. Y eres pura pasión, pura pasión. Eres una persona con mucha determinación, muchos valores, mucha fuerza también. Fíjate, pasión, alma, ¿qué quieres que te diga? Eres una persona muy empática, muy sensible, muy amable y que se pone siempre en el lugar de los demás, que a veces los sentimientos de los demás te abruman. Por eso te vengo diciendo, bueno, te he dicho antes lo del tema. Me parece súper importante esta carta, la del primer chakra Arcángel Miguel, porque el Arcángel Miguel también nos ayuda a aislarnos. Para las personas que somos súper sensibles, que yo también lo soy, conectarnos con nuestra esencia, conectarnos y protegernos también, ¿no? De energías de otras personas, porque a veces pues nos cargamos de esas energías y lloramos, lo pasamos mal. Entonces te dicen, conecta con ese primer chakra y con el Arcángel Miguel pide la ayuda porque siento que a veces es como que las emociones de los demás te desbordan, ¿no? Eres una persona que muy apasionada, en ese sentido apasionado, pero que también que conecta mucho con las energías de los demás. Bueno, eres alguien que siempre avanza y que da todo lo mejor de sí misma, de sí mismo. Pero a veces sientes las emociones como muy profundas, fíjate, con este lago profundidad. Entonces, bueno, pues me hablan de eso también, de cuidarte, de quererte en ese sentido y de tratarte muy bien. Así que poco a poco también me dicen, porque a veces siento que todas esas energías te abruman, pero los demás te ven como una muy buena persona que siempre da lo mejor de sí misma, de sí mismo y que siempre ayuda a su entorno, ¿no? Así te ven los demás, es una energía muy bonita. Opción número uno, bruja naranja. ¿Qué piensan los demás de ti? ¿Qué piensan los demás de ti?
¿Cómo te ven? Abres puertas con tu energía, abres puertas. Eres una persona que siempre dice las palabras adecuadas en el momento adecuado. Muchas personas te buscan para que les des consejo. Eres una persona muy detallista también, te preocupas mucho por los demás. Tienes detalles, pues haces regalos a lo mejor a personas de tu entorno. Si no estás como muy también preocupadas por ellos, te preocupas mucho pues bueno, mira, ¿qué tal? ¿Ya viniste? ¿Estás en casa? ¿Cómo te estás ahora mismo? ¿Qué tal te va? ¿Comiste? ¿Qué tal? ¿Has dormido bien? Te preocupas mucho, mucho por los demás. Siento que eres también alguien que has tenido que dejar atrás personas tóxicas, la mentira no te gusta nada, pero que siempre pone su granito de arena para que el mundo vaya mejor. Tienes una esencia muy limpia, muy pura. Siento que transmites mucha paz hacia los demás. También tienes tu carácter, ¿eh? Ojo, ojo que una cosa no está reñida con la otra. A mí me hace gracia cuando la gente se piensa que por pertenecer o por estar en el mundo de la espiritualidad no te puedes enfadar, ¿no? O tiene que ser todo maravilloso. No, somos humanos. Y a la vez que somos personas empáticas o sensibles, también tenemos nuestro carácter. Yo también lo digo por mí, ¿eh? Y nos podemos enfadar y las injusticias nos duelen en el alma y a veces nos enfadamos. Entonces me habla de eso, ¿no? De que eres una persona que muy coherente además con lo que piensas y tus actos, ¿vale? Lo que piensas va muy en concordancia con tus actos y tus valores. Eres el ancla para muchas personas y siento que además tú siempre intentas estar anclada. Te gusta la estabilidad, te gusta el estar bien contigo misma y con tu entorno, contigo mismo. No te gusta discutir con nadie, no te gusta... ha llegado un punto además que no te apetece entrar en conflicto con nadie, también te apetece estar tranquila, tranquilo, no merece la pena, ¿no piensas eso? Y siento que sobre todo con el tema de los mensajes, la comunicación, eres una persona súper asertiva, eres alguien que siempre busca la parte positiva a todo y que bueno, que también es muy intuitiva. Tienes ahí como secretos bueno, ciertas cosas que no se las cuentas a nadie, a veces te abres con los demás, pero siento que eres, bueno, muy brujita, brujito en ese sentido. Además, este mes de octubre estás potenciando tu intuición a tope, porque bueno, es un mes de potenciar mucho la intuición. Es un mes como que se conecta mucho con nuestra intuición. Bueno, y sabes que a finales de mes viene Halloween ahora, el Día de Todos los Santos aquí que lo celebramos en España el día 1. Entonces, bueno, pues siento que es como que las emociones están muy a flor de piel, ¿no? Bueno, pues así te ven los demás, que yo siento también un poco en esta opción, que es como eres. No sé, me llega mucho eso. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número 1, bruja naranja, un consejo para ti. Opción número 1, bruja naranja, un consejo para ti. Mira, te dicen que cuando estés cansada, cansado, que cuando te encuentres tu energía un poco agotada, ¿no? Te des baños. Fíjate, la sanación por el agua, ¿no? Puedes darte un baño de romero con sal, una ducha con agua calentita, pues echándote un poco de sal, o con lavanda, o con, bueno, hacer algún tipo de baño que te quite cuando te bañes. Imagínate que ese agua te purifica, que te quita las malas energías y que te renueva por dentro, ¿no? Te están diciendo, recomendando eso porque a veces siento que te abruma mucho la energía de los demás. Mira, meditación por la paz y la serenidad. También te dicen que te vendría muy bien hacer algún tipo de meditación para conectar contigo misma. Te he dicho, o contigo mismo, te he dicho lo del tema de en el enraizamiento, ¿vale? Del Arcángel Miguel, creo que te vendría genial o algún otro tipo de meditación. Opción número 1, bruja naranja, pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Puede ser que si no concuerda con tu situación, esta no es tu opción. Si te ha gustado, por favor, dame un like, coméntame, suscríbete al canal si no estás suscrito. Todo eso me ayuda a seguir a continuar con el canal y con los interactivos, que a veces no es fácil. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya genial, hasta pronto. Espacio número 2, Bruja Azul, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo te ven los demás, qué piensan de ti en general. Puede ser que lo que piensen de ti sea la realidad de cómo eres o no, ¿vale? Eso tienes que tenerlo en cuenta, porque es como te ven los demás. Vamos a ver. Opción número 2, luz azul. ¿Cómo te ven los demás? ¿Qué piensan de ti? ¿Qué piensan de ti los demás? ¿Cómo te ven?
Bueno, a veces eres muy introspectivo. A mí el ermitaño me habla un poco que eres tímida, tímido, o que te guardas cosas para ti, o no. Te cuesta mucho transmitir tus emociones. Fíjate, en esta opción me llega con este ermitaño, ¿no? A mí el ermitaño siempre me habla de alguien como muy hermético, hermética, alguien que le cuesta mucho a veces hablar de sus emociones, transmitir a los demás lo que siente, es que te ven así, ¿no? Y yo siento que a veces te guardas cosas para ti. Siento que es verdad que a veces cargas con culpas a lo mejor, o, en ciertas situaciones es como que tú siempre te pones ahí la mochila y cargas con todo, ¿no? Y a veces no expresas. Siento que, mira, hay veces, lo que me está marcando más es que hay veces que no cuentas ciertas cosas por no preocupar a los demás o porque eres muy responsable. A lo mejor, pues imagínate en un trabajo, mira, tienes que hacer esto y a lo mejor no es tu competencia, pero tú cargas con eso porque eres una persona como muy responsable y a veces como que te da pena o te da cosa decirle a tu jefe, tu jefa o a quien sea, a tu superior o a quien te lo haya dicho, no, mira, yo eso no lo voy a hacer porque no es mi responsabilidad o ahora mismo no puedo quedarme un poco más de tiempo, o estoy liada, liado. No sé, algo así estoy viendo, ¿no? En algunos de los casos. Em, bueno, siento que eres una persona que te gusta salir a veces de tu zona de confort, pero que también necesitas tu tiempo, tu espacio. Siento que necesitas a veces como estar contigo misma, contigo mismo, para reconectar, pues con tu energía, para subir tu energía, para estar tranquilo, tranquila, para seguir con el día a día. Hay veces que también veo que es como que el día a día te agota bastante, ¿no? Seguir esa rutina, pues a lo mejor ir a trabajar, si tienes hijos, recoger a tus hijos, estar con ellos, no sé, en general te agobia un poco la rutina, ¿no? La rutina por la que atraviesas normalmente. Eres una persona que yo siento, me da igual que seas hombre o mujer, pero con esta reina de espadas los demás te ven como que a veces pones límites en el sentido de que eres muy mental y de que no expresas tus emociones. Es que te lo vuelvo a decir con este ermitaño, ¿no? Alguien como, a veces un poco incluso frío, pero para nada, eres una persona bastante inteligente. Mira, aquí aunque los demás te ven como una persona fría o una persona que pone mucho límite a la hora de sentir, tú te guardas tus sentimientos y tus emociones muchas veces para ti, con lo cual esto es diferente de cómo eres a cómo te ven, ¿no? Te ven como una persona frío, una persona que a lo mejor no muestra sus sentimientos, sus emociones, que a veces es como muy, que se mantiene como muy firme muchas veces, ¿no? Pero la realidad es que eres alguien muy emocional a veces y eres una persona que a veces te desbordan los sentimientos o las emociones, pero te cuesta transmitirlas, ¿no? Eso es lo que me dicen. O sea, que aquí hay diferencia entre lo que piensan y cómo eres, porque me está llegando muchísimo eso. Te ven como alguien muy creativo, una persona, bueno, con mucha iniciativa, que a veces eres un poco indeciso también, pero que siempre encuentra como el hueco eh, mejor para el hueco, me refiero, la decisión mejor, ¿no? Siempre actúas en función también de tu corazón o de lo que sientes en cada momento para decidirte, ¿no? Siempre cuenta un hueco a la hora de decidir lo mejor eh, y siento que te ven así, te ven una persona indeciso, pero que al final siempre toma las mejores decisiones, ¿no? Aunque a veces tardes en hacerlo. Bueno, siento que estás un poco insatisfecho con tu vida, porque te digo, también eres como muy exigente contigo. Entonces hay veces que no terminas de estar a gusto con tu vida. No sé, es como que siempre estás comparándote o como que siempre estás intentando ser la mejor versión de ti, ¿no? O como luchando contra quiero parecerme a esta persona o quiero hacer esto, quiero conseguir lo otro, como teniendo como muchos objetivos. Y también te están diciendo un poco que bajes el ritmo, que puedes conseguir todo lo que te propongas porque eres una persona con bastante iniciativa, pero poco a poco. También te ven como una persona que muy comprometido con tu trabajo, con los demás, eh, y como que cuando te invitan a una celebración o vas a celebrar algo, lo pasas súper bien y fluyes con la alegría, con la diversión del momento, ¿no? Me dicen eso.
Siento también que eres una persona que te gustan las cosas como muy, muy serias, en cierta manera. Eres muy pragmática, eres una persona como... Así, así es como te ven los demás, ¿eh? A veces te digo, pues como siento que es la realidad, ¿no? Como te he dicho antes, que aunque la gente te ve como muy fría, muy frío, la realidad no es esa. Pero ahora es eso, te están viendo como una persona, tu entorno te ve como una persona a veces como muy pragmática, ¿no? Como alguien que siempre sabe lo que quiere, que a veces le cuesta decidir en algunos momentos, pero antes de decidir siempre piensa qué va a hacer. ¿No te gustan nada las personas tóxicas o las personas que tienen como que están atadas a cosas que tú no les das importancia, ¿no? Eres una persona que a veces ves como mucha superficialidad en el mundo, en el universo, ¿no? En general. No sé, como que se lleva ahora mucho, pues estar en la última moda, estar en la última físicamente, no sé, eres alguien como que a todo eso no le das mucha importancia. Le das más importancia al interior, ¿vale? Me están hablando de eso. Entonces hay veces como que no encajas mucho en la sociedad, ¿no? Porque ahora, bueno, pues siempre muchas personas están ahora en momentos de, bueno, pues yo veo mucha superficialidad, yo lo respeto, pero el interior también hay que cultivarlo, ¿no? A la vez que a lo mejor, pues bueno, me parece perfecto que vayas al gimnasio, que te cuides, eh, que, que te pongas más guapo, más guapa, que te veas genial. Pero también es verdad que hay que cultivar el interior, ¿no? Y que no hay que olvidarse del interior, no hay que dar más prioridad al exterior que al interior. Con lo cual a veces nos olvidamos de descansar o nos olvidamos de mirar hacia nosotros, nosotras, estar bien con nosotros mismos, nosotras mismas. Entonces tú eres una persona que siempre da más prioridad al interior que al exterior, ¿vale? No quita para que tú a lo mejor te cuides, por supuesto, ¿eh? Una cosa no quita para la otra. Bueno, aunque has pasado a veces por momentos de escasez a lo mejor económica o no te ha ido muy bien económicamente, siempre has sabido reinventarte. Siento que has tenido ahí como proposiciones amorosas bastante importantes. Eres una persona que llama la atención físicamente, ¿eh? Atrae mucho a los hombres, a las mujeres en el tema pasional. Veo ahí como que tienes, como que te ven una persona que llamas la atención y yo siento que hay personas interesadas a tu alrededor en ti, en tema amoroso, ¿no? O pasional. Pero bueno, yo te veo como que tú con algunas personas pues no quieres nada, obviamente, ¿no? Eres alguien que siempre te ven los demás también como alguien que siempre resiste, muy luchador, luchadora, con mucha fuerza, y siento que eres como alguien que, pues que tiene siempre esa iniciativa, aunque va poco a poco, no te cuesta romper con ciertas cosas, no te cuesta, pues a lo mejor cambiar de trabajo, moverte de un sitio a otro, si a lo mejor en un sitio te pagan menos, cambias a otro trabajo porque no te cuesta romper con la vida que tienes y cambiar, ¿no? A mí este loco me habla, tienes una energía como muy fresca de comienzos, de inicios, aunque vayan las cosas poco a poco, eres alguien que siempre te ven como alguien que, bueno, no me gusta esto, o estoy mal aquí, pues cambio de trabajo, o no me gusta esta persona, pues rompo la relación con él o con ella porque no me viene bien estar a su lado, ¿no? No te cuesta cambiar de aires con ese loco. Vale, vamos a ver más. ¿Cómo te ven los demás? Opción número dos, bruja azul. ¿Cómo te ven los demás? ¿Cómo te ven los demás? ¿Qué opinan de ti? ¿Qué piensan de ti? Bueno, aunque a veces no lo ha tenido fácil, yo siento que eres una persona muy victoriosa, ¿eh? Que eres una persona que siempre intenta conseguir el éxito. Y yo siento con este loco que no te cuesta empezar de cero. Te lo he dicho antes, ¿no? Es como, bueno, aunque yo tenga, me cueste o aunque yo lo tenga complicado, yo cambio de trabajo o yo me busco un poco la vida para cambiar para mejorar mis condiciones a lo mejor laborales o a lo mejor pues si no estoy a gusto en una ciudad me cambio a otra. Eres alguien como que se reinventa una y otra vez y no le cuesta con ese loco. Tienes una energía como muy fresca, estoy sintiendo. Así te ven los demás también, ¿eh? Siento que eres bastante, tienes mucho corazoncito, ¿eh? Eres una persona bastante noble y bastante buena. Pero también te digo que hay veces que te han hecho daño, entonces
Por eso, de cara a la galería, parece que eres como muy fría, muy frío a veces, ¿no? O que no das todo de ti. Eres alguien a veces extrovertida, perdón, introvertido, hermético, hermética, con tus sentimientos, tus emociones. ¿Para qué? Para que no te hagan daño. Yo siento que es por eso. Te gusta mucho como disfrutar de la vida también. Pues a lo mejor salir a pasear, conectar mucho con la naturaleza. Siento que estás muy conectado con la naturaleza. Te gustan mucho los animales en general y conectas mucho también con los seres vivos, ¿no? Bueno, aunque has tenido a lo mejor momentos duros con carencia financiera, tú siempre has sabido cambiar de trabajo o buscar, em, porque a lo mejor pues has tenido un problema monetario o económico, pero tú siempre has sabido reinventarte y seguir adelante. Eres muy pasional, a veces sabes que, bueno, la vida conlleva riesgos, pero también hay que ser paciente para que esos riesgos den esos frutos, ¿no? Y siento que eres alguien que intenta no apegarse a nada. Eres una persona como muy libre, ¿no? Que intenta no apegarse a nada. Vamos a ver. Todo esto es como te ven. Bueno, alguna cosa que te digo que es que siento que es como eres, porque lo de tener tu corazoncito, ser buena persona, que te han hecho daño, todo eso siento que es porque te ha pasado, ¿no? Pero te ven así también, ¿eh? Eso coincide. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué piensan de ti los demás? ¿Cómo te ven? Mira, te gustan mucho los animales. Puede ser que tengas a lo mejor alguna mascota, que conectes mucho con ellos, me hablan, y con la naturaleza. Siento que sientes mucho también las energías, estás muy conectado con las energías. Cuando cambia el tiempo, lo sientes. A lo mejor imagínate, pues ahora va a llover, va a hacer más frío, ahora está haciendo calor, va a cambiar el tiempo. Es como que no sé, sientes ahí el cambio de energías, también la energía mucho. Estás muy conectada con la música. Puede ser que seas cantante, que toques algún instrumento también, y los demás te ven como alguien muy creativo. ¿Ves? Con estos finales siento que no, que a veces no te importa romper con ciertas cosas, tener esos finales. Sientes que cuando ya no vibras con algo, enseguida rompes con esa situación o con esa persona. Y estás en continuo movimiento. Eres una persona que te gusta innovar mucho. Eres muy equitativo. Eres una persona como con unos valores bastante marcados y muy pura, muy puro. Pero sí que es verdad que a veces yo siento que también has necesitado tiempo para decidirte, pues, qué hacer en tu vida con este hielo y esta pureza. Eres una mujer, un hombre muy bondadoso, bondadosa, pero que también necesitas, pues bueno, parar a veces, pararte a veces a pensar, ¿no? Bueno, como todo el mundo, pero te ven así, reflexivo, reflexiva, en ese sentido también, ¿eh? Vale, vamos a ver más. Opción número dos, bruja azul. ¿Qué piensan de ti los demás? ¿Cómo te ven? Has tenido pérdidas en tu vida, pero bueno, siempre te has sabido reponer, ¿no? A veces las pérdidas siempre has visto como el lado bueno de esas pérdidas, ¿no? Aunque ha habido pérdidas que, bueno, pues que te han dolido y que te han hecho daño, pero siempre siento que avanzas hacia lo positivo, eres como el sol que ilumina en una mañana gris o después de una tormenta, y yo siento que eres alguien que se comunica muy bien, que siempre quiere lo mejor para sí misma, para sí mismo y para su entorno, y abres puertas. Yo siento que con tu energía abres muchas puertas. Guardas a veces secretos porque es como que no quieres que te hieran. Entonces yo siento que a veces la gente te ve como un poco mística, místico, como misterioso, misteriosa incluso, ¿no? Y siento que eres también alguien que no te importa cambiar, ya te digo, de ciudad, de casa. Te guías mucho por tu intuición, por tu corazón y te apoyas bastante en tus seres queridos, a pesar de dificultades, a pesar de... Siempre tienes muy buenos amigos, amigas y un entorno que te quiere mucho. Y que esto te lo has ganado, porque no es por casualidad, ¿eh? Tú te has ganado que la gente te quiera porque tú quieres mucho y a lo grande. Vale, pues así te ven los demás. Vamos a sacar por último un consejo para ti. Opción número dos, bruja azul, un consejo para ti. Opción número dos, bruja azul.
Meditación, fíjate, yo siento que eres creación, ¿vale? Todos somos creación, obviamente, pero que tú sabes manifestar tus deseos desde la calma, desde la paciencia. Sabes que cuando tú plantas una semilla no va a florecer corriendo y tú eres alguien que siempre, siempre, siempre sabes que se necesita paciencia para que las cosas se den y te dicen que sigas por ese camino que vas muy bien. Bueno, te invitan a que te des un baño de agua purificadora, a lo mejor que conectes contigo misma, que te des algo contigo mismo, que te des algún baño y que pues te imagines que ese agua te limpia, ¿no? Me están diciendo eso. Es el consejo que te dan. Opción número 2, bruja azul. Pues hasta aquí tu lectura. Espero que te haya resonado haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no concuerda con tu situación o esta no es tu opción, pues puedes ver otros interactivos del canal. Si te ha gustado, por favor, dame un like, coméntame, suscríbete si no estás suscrito. Me ayuda a seguir en YouTube a tener más visibilidad. Gracias. Gracias por estar ahí. Te mando un abrazo enorme. Te deseo lo mejor. Muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño. Y nos vemos en próximos interactivos. Que vaya muy bien. Gracias. Hasta pronto. Opción número 3, Bruja Rosa, bienvenido, bienvenida a tu lectura. Vamos a ver cómo te ven los demás. ¿Cómo te ven los demás? ¿Qué piensan de ti? Vamos a ver qué piensan de ti los demás. ¿Cómo te ven? Opción número 3, Bruja Rosa. ¿Cómo te ven los demás? ¿Qué piensan de ti? Bueno, piensan que eres una persona muy protector, protectora. La reina de oros es la madre por excelencia, o el padre. Bueno, es como esa energía. A ver, aunque es la madre por excelencia, y si tú eres hombre, no quiere decir que seas una madre, obviamente, pero es esa energía maternal, ¿no? Esa energía de protección, que todos tenemos energía masculina y femenina, ¿no? Entonces me hablan de que eres alguien muy protector, protectora, una persona que siempre se entrega al máximo a los demás. También te ven como alguien que haces mucha piña con tu familia. Si tienes hijos, los proteges al máximo. Con esta torre siento que es como que intentas que nada se derrumbe en tu vida. Eres como un pilar muy importante. Eres el que sostiene o la que sostiene a lo mejor las bases de tu familia o las bases de la economía. Siento que eres alguien, pues eso, con esa torre como que muy protector, protectora y que sostiene, pues sí, tienes unos pilares como que sostienen a toda tu familia o incluso, pues bueno, les ayudas, ¿no? Si a lo mejor no tienes familia, hijos, pareja, bueno, pues ayudas a tu entorno, a tus seres queridos. Me marca mucho la familia. Eres una persona muy líder. Puede ser que tengas una empresa, que seas emprendedor, emprendedora, que tengas un negocio propio, o si no, pues que si trabajas en un negocio para otras personas, tienes un sentido de pues de la responsabilidad muy marcado, eres muy líder, ¿no? Eres una persona muy trabajador, trabajadora. Los demás te ven como una persona exitosa, exitosa también. Muy trabajador, muy trabajadora, muy responsable, una persona que siempre da lo mejor de sí en el trabajo y en sus relaciones familiares y sociales. Siempre estás pendiente de todo el mundo, siempre estás pendiente de todo el mundo, que no le falte nada. Siento que brillas con luz propia, tienes mucho poder. Mira, el 6 de bastos y el diablo me habla ahí de poder. Te ven como alguien muy empoderado, empoderado, una persona que sabe lo que quiere, una persona muy segura, seguro de sí misma, de sí mismo, muy resistente, que sabe lo que quiere con ese juicio. El juicio me habla ahí de que eres una persona muy resistente, de que eres una persona que eh, es como que también siento que muy reveladora. Para ti y para los demás. Eres una persona como con la justicia muy, muy con unos niveles de justicia muy elevados, ¿no? Una persona muy práctica, una persona que sabe lo que quiere en todo momento, que sabe, no odia las injusticias, alguien que es muy firme con sus valores, que aunque tiene cargas, es muy responsable y va hacia adelante siempre. Eres como una hormiguita, me dicen, así te ven los demás, como una hormiguita poco a poco, trabajando, trabajando, trabajando y creando la vida que te mereces y que quieres, ¿no? Muy comprometida, comprometido, con unos valores muy marcados, muy, muy justo, muy justa. Eres alguien que no te importa salir de tu zona de confort, que a veces si ves alguna injusticia lo dices alto y claro, con esta justicia y este 3 de bastos.
¿vale? Eres alguien como muy equilibrado, equilibrada también, que no te gustan las injusticias, que no te gusta la maldad. Tienes mucho potencial. Tu entorno te ve como una persona con mucho potencial que, mira, escala. No importa lo alta que esté la cima, la montaña, tú escalas y vas poco a poco consiguiendo tus objetivos, ¿no? Lento pero seguro, lenta pero segura. Alguien que brilla con luz propia, puede ser que te gusta mucho viajar, que te gusta mucho cambiar de aires. Eres una persona también que te gusta a lo mejor conducir, pero también más allá de todo esto me están hablando de que eres una persona que controla tu vida, alguien que siempre va al timón de esa vida, ¿no? Y siempre como que tú llevas las riendas de tu propia vida y no dejas que nadie te manipule ni te juzgue. Y si te juzgan, pues obviamente pasas del tema. Eres alguien muy equilibrado, también muy generoso, generosa. Eres una persona que se da mucho a los demás, que a lo mejor si estás bien posicionado, posicionada económicamente, no te importa tener con los demás pues ciertos detalles, ¿no? A lo mejor pues dar alguna limosna a alguien o ayudar o contribuir con una ONG o eres alguien como muy generoso, generosa o ayudar a pagar algo de algún amigo tuyo, amiga, de tu familia. Yo te veo muy generoso, generosa en ese sentido. Vamos a ver más. Opción número 3, bruja rosa. ¿Cómo te ven los demás? ¿Qué piensan de ti? A veces te entra un poco la ansiedad, porque siento que quieres controlar un poco todo, ¿no? Tener todo bajo control. Y este es un poco un punto débil, o un punto negativo, ¿no? Pero bueno, por lo general es una persona, ya te digo, con mucha, muy exitoso. Es como que tienes una estrella en tu vida con esta victoria, ¿no? Es como tienes la estrella a tu favor, te accionas muy fácil, eres como muy emprendedor, eres muy pasional también. Siento que eres alguien que le gusta siempre, así te ven los demás, ¿eh? Emprender, estar siempre con una buena energía. Siento que a veces cuando te has encontrado mal o cuando has estado en momentos puntuales con miedo, has intentado, bueno, pues vencerlo con este marcharse, te has alejado de ciertas personas que no te aportan y siempre, siempre, siempre eres alguien que vuelve a su lugar en el mundo, ¿no? Este reposo y vuelta a sus fuentes, hay veces que necesitas conectar contigo mismo, contigo misma, como todo el mundo, pero siempre encuentras tu equilibrio y tu hueco. El arcángel Miguel me dice que también que eres, con el primer chakra, alguien muy familiar, que conectas mucho también con la tierra, con tu esencia, ¿no? Y también te dicen que le puedes pedir ayuda para eso, ¿no? Para ayudarte a estar bien, a estar equilibrado, equilibrada. El arcángel Miguel también me habla de la justicia. Eres una persona muy equilibrada, equilibrado, con un sentido de la justicia súper, súper definido, o sea, muy alto. Y cada vez que hay una injusticia, tú sales a favor de ella, ¿no? O sea, bueno, pues a lo mejor alguien que igual te ha tratado mal en algunos momentos puntuales, ¿no? Pues en el colegio a lo mejor te han tratado mal, te han hecho bullying o en alguna circunstancia y sabes lo que es pasarlo mal y sabes lo que es como que tú defiendes mucho a las personas desprotegidas. También siento que puede ser que a lo mejor conectes mucho con los animales, que a lo mejor no te guste que la gente bueno, pues trate mal a un animal o a una persona en el sentido de esas injusticias que tú ves, ¿no? No te gusta nada la mentira tampoco, ni la mentira, ni las injusticias. Muchísimo estoy sintiendo esto en esta opción. Me está llegando mucho eso. Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué piensan los demás de ti? ¿Cómo te ven? Opción número 3, bruja rosa. ¿Qué piensan los demás de ti? ¿Cómo te ven? Equidad. El Ecuador. Eres alguien muy equilibrado, muy equilibrada, muy equitativo, equitativa, pero que también a la vez se mueve mucho, ¿no? Yo siento que tienes una energía muy nerviosa, nerviosa, una energía nerviosa, una energía muy activa, ¿no? De acción. Fíjate, eres como un caballo libre, como un caballo que va a trote, a galope y que se mueve mucho. Eres como, tienes una energía como muy de hiperactividad. Fíjate que me ha salido aquí el aire y también aquí me ha salido acción, ¿no? Con los caballos.
Eres una persona como muy emprendedora, emprendedora y una persona que tiene mucha energía, que se mueve mucho, que le gusta sentir la libertad también, que no le gusta estar atado, atada a nadie. Si tienes pareja, eres una persona como muy liberal, en el sentido de que, bueno, de que no te gusta estar controlando a la otra persona, ni, no, tú eres muy libre, ¿no? Tienes un corazón muy bueno y siento que te expresas muy bien, hablas muy bien, con mucha justicia. Tus palabras marcan, tus palabras sentencian. Eres como que sentencia con la palabra, ¿no? Mucho. Cuando tú a lo mejor a alguien, pues a lo mejor está siendo injusto o injusta con otra persona, tú sentencias con la palabra. Cuidado con lo que deseas, porque siento que cuando te enfadas tienes mucho poder con la voz. Pues a lo mejor echas pestes cuando te enfadas y cuidado porque puede ser que se cumpla si te seas mal a alguien, ¿eh? Porque yo siento que no eres malo, pero tu energía es muy firme, eres una persona con un carácter muy fuerte, y a veces necesitas estar solo, sola, fíjate, porque yo siento que sí, que necesitas estar solo para volver a recuperarte, a tu reposo y vuelta a tus fuentes, que es lo que me decían, ¿no? Te sientes muy conectado, conectada con la tierra, te gusta mucho la tierra, la naturaleza y los animales, fíjate, te lo he dicho antes, que puede ser que a lo mejor tengas mascota o conectes con los animales o no te guste pues que eso, que maltraten a los animales o que, no sé, siento que eres una persona que protege mucho a los animales y muy justa, muy justo. Opción número 3, bruja rosa. ¿Cómo te ven los demás? ¿Qué piensan de ti? Opción número 3, bruja rosa. ¿Cómo te ven los demás? ¿Qué piensan de ti? Eres alguien que se compromete. Cuando se compromete, va con ello hasta donde haga falta. Es decir, eres alguien con unos valores muy marcados que si piensa algo, vas con ello hasta donde tengas que ir, con esa justicia. Eres una persona como muy, bueno, con una alta capacidad de compromiso, ¿no? No solamente compromiso amoroso, sino compromiso con todo lo que se propone, ¿no? A veces haces como limpiezas, barridos de personas que no te aportan o de personas que no te convienen o de situaciones incluso. Siento que no te cuesta como barrer ahí con ciertas personas que a lo mejor no te aportan o que no te cuidan o que ves que aquí la energía está muy densa con ellos, con ellas. Muy justo, muy justa. También limpias las energías de las personas que quieres de lo que no les viene bien, ¿no? Eres alguien que barre, barre con aquello que no conviene. ¿Sí? Así te ven los demás. Una persona como con mucho potencial, bastante pasión, le pones todo, mucha pasión, pero también tienes una energía de niño, de niña, una energía como muy fresca, muy bonita, que no tenemos que perder. Y fíjate que esta niña es un hada. Yo siento que eres muy mágico, muy mágica, que te gusta mucho, a veces eres como muy niño, muy niña, te ilusionas fácilmente, te gusta mucho jugar a lo mejor con niños, o es que me da una energía como muy fresca, muy fresca. Es una energía como muy de niño, de niña, pero a la vez muy maduro, madura, ¿eh? Ojo que no tiene nada que ver una cosa con la otra. Muy leal con tus amigos, tu gente, la gente que te quiere, que a veces aunque estés indeciso, tú siempre o indecisa, tú siempre fluyes hacia la mejor opción. Y yo siento que eres una persona que fluye mucho, en general que tu vida va muy bien y eres muy sabio, muy sabia y sabes cuando alguien miente y no te gusta nada la mentira. Y yo siento que tienes suerte. Mira, eres de esas personas que la gente a lo mejor te ve y dice, wow, qué persona con más suerte, qué persona que, fíjate qué exitoso, qué exitosa ya, pero no ven por detrás, porque a veces solo se ve, pues, ay, mira, tiene este canal, pues le va bien, fíjate, no se ve el esfuerzo, no se ve la constancia, no se ven las lágrimas, no se ve, bueno, pues todo lo que has trabajado, ¿no? Que a veces te derrumbas, que a veces pasas malos momentos. Yo, por ejemplo, ahora estoy en un momento delicado por ciertas circunstancias, he tenido que cancelar las consultas privadas porque no me siento al 100%. No es lo mismo hacer una consulta privada que una lectura general. Una consulta privada me supone más esfuerzo, conectar más, yo me implico mucho, soy muy exigente y todo eso al final, bueno, pues son cargas, ¿no? Y suma y sigue y suma y sigue. Pero ven, ay, mira qué exitoso, mira qué persona, qué tal, ay, es que es genial, es una persona, pero no ven el esfuerzo que tú le pones a todo, el empeño, tus ganas, tu potencial, lo que luchas cada mañana por superarte a ti mismo, no superar a los demás, no, superarte a ti mismo, a ti misma. Y siento que no es cuestión de suerte, es cuestión de,
de tu actitud. La actitud es súper importante ante la vida siempre. No es lo que te pasa, es cómo lo afrontas y tu actitud súper importante, al igual que tu intención. Siempre digo que la intención y la actitud son súper importantes. La actitud, porque si tú vas ante la vida con una actitud de positividad, de aunque me pase cosas malas, porque a todos nos pasan cosas malas, lo afronto, intento recuperarme, intento salir de ahí, voy a por todas y luego la intención, si mi intención siempre es buena, puedo hacer daño a alguien sin querer, pero la intención también es súper importante, ¿eh? Súper importante. Porque si tú tienes buena intención, vas con ello a donde sea, ¿eh? Pues bueno, hasta aquí tu lectura. Voy a sacarte, así te ven los demás. No quiero decir que seas así, pero bueno, así te ven, ¿no? Tienes que darte cuenta de que es cómo te ven los demás y qué piensan de ti. A lo mejor no es la realidad, pero bueno, es lo que me he dicho. Voy a sacarte por último un consejo para ti. Opción número 3, bruja rosa, un consejo para ti. Opción número 3, bruja rosa, un consejo para ti. Mira, se me ha caído. Conecta con la tierra. Es que te veo una persona como muy conectado, conectada con la tierra y que además lo necesitas. Te dicen que conectes más con la tierra, que hagas viajes o que vayas a, bueno, pues a alguna zona donde puedas conectar con la tierra, donde tengas a lo mejor donde árboles, donde haya arboleda, donde haya a lo mejor agua. Sí, es que te dicen que conectes con la tierra porque te viene muy bien conectar con la tierra para estar mejor, para estar con la energía más elevada. Y fíjate, siento que vas por buen camino, te dicen que sigas fluyendo con la vida, que aunque la vida a veces se presenta pues difícil o con momentos adversos, pero tu potencial, tu fuerza siempre te ayuda a seguir adelante, ¿vale? Y es súper importante la actitud. Tienes una actitud que es encomiable porque es una actitud que de lucha, de avance, de aunque pasen cosas malas, yo me levanto, me puedo caer, me puedo derrumbar, pero siempre sigo hacia adelante porque siento que vienen tiempos mejores y que aunque todos pasamos por momentos duros y malos, eso es parte de un aprendizaje y hay que fluir con la vida y seguir hacia adelante, ¿no? Y yo siento que eres así y además lo potencias mucho todo esto y lo transmites hacia los demás. Eres un ejemplo a seguir por los demás. Así que te animan y te dicen que sigas adelante. Tus ángeles y tus guías me dan la enhorabuena por ser así, porque esto sí que siento que sí que eres así. No es que te vean los demás así, es que eres así, que tienes una actitud increíble ante la vida, ¿no? Ante las adversidades, las cargas de la vida, bueno, los obstáculos, las dificultades, ¿no? Esto me lo marcan. Esto es que eres así, no es que te ven así, es que eres así. Además te ven así. Y eres un ejemplo a seguir por tu entorno y por las personas que te rodean. Pues hasta aquí tu lectura, opción número 3. Bruja Rosa, espero que te haya resonado, haberte ayudado. Recuerda que son interactivos generales. Si no ha conectado contigo o no ha resonado, esta no es tu opción. Puedes pasar a ver otras opciones, otros interactivos del canal que son atemporales u otros interactivos del canal que son atemporales. Tenlo en cuenta. Si te ha gustado, por favor, dame un like, coméntame, suscríbete si no estás suscrito. Todo eso me ayuda a seguir adelante. Como te digo, a veces es complicado, difícil, yo también soy humana. El hecho de trabajar con la espiritualidad no significa que no nos derrumbemos o que no pasemos por ciertos momentos. Así que bueno, siento que estoy en un cambio muy importante en mi vida y tengo que redirigir mi energía y a veces es complicado. Entonces, pues bueno, te pido ese pequeño gesto para ayudarme para seguir adelante con el canal. Te mando un abrazo enorme, te deseo lo mejor, muchísimas gracias por tu apoyo y por tu cariño y nos vemos en próximos interactivos, que vaya genial, te deseo lo mejor, hasta pronto.